explorando el terreno sobre el cual vamos a trabajar. Todavía ni siquiera podemos formular hipótesis. La hipótesis la formulamos la próxima reunión que tengamos. Ojalá que sea lo más pronto posible. ¿Ya? Esto es como el deporte, chicas, que hay que calentar primero. Y el calentamiento dura bastante. Entonces, si nos enfriamos, vamos a pasarnos de calentamiento en calentamiento. ¿Ya? Entonces, propongamos reunirnos 2 veces a la semana. Yo le hice ayer, tú sabes que yo puedo. No, digo, se puede el día lunes. Creo que el martes me dijo que no, lunes y martes. A ver, ¿qué pasa el martes? Yo el martes termino a las 10 de la noche y llego a mi camita en 4 patas. Subo la escalera como perrito y a veces pongo apenas la cabeza sobre la cama, ni siquiera pongo la cola, pongo solo la cabeza y ahí me quedo dormido. El martes para mí es mortal. Ya no la vamos a guiar. ¿Ya? Entonces, no les voy a ofrecer, chicas, algo que yo no puedo cumplirles. Tú tienes la restricción de que no puedes trabajar antes de las 5 de la tarde. Si pudieras trabajar antes de las 5 de la tarde, de mañana facilito, nos reunimos cualquier día. Porque yo tengo clase hasta las 11 de la mañana y de ahí, de 11 a 1 nos podríamos reunir. Pero yo sé que no es así. Entonces nos estamos reuniendo los fines de semana. ¿Ok? Nos estamos reuniendo los fines de semana. Ya, lo importante es que no perdamos el ritmo, porque nos enfriamos. Yo te prometí a ti algo. A ver, ¿qué fue lo que te prometí? En un mes terminar clase. ¿No es cierto? Y yo te cumplo, yo les cumplo las 2. Pero necesito que no se enfríen. Necesito trabajar en caliente. Porque si no, después perdemos mucho tiempo repasando y viendo todo lo que ya hicimos y rehaciendo lo que hicimos y volviéndolo a ver y volviéndolo a ver. Y nos estancamos en ese bicicleteo. Entonces, no, vamos a avanzar. Bien, ¿hoy en qué hemos avanzado? Primero, hemos avanzado en metodología. Ya anótenlo, porque eso va en el capítulo de metodología. Hemos definido una metodología. O ciertas líneas metodológicas. Todavía ni siquiera la metodología completa. ¿Qué hemos definido hoy? Hemos definido que vamos a estudiar la eficiencia y la eficacia de las políticas públicas en educación y en salud. Primero partiendo de salud, que es lo que estamos viendo ahora. ¿A la luz de qué? A la luz de resultados que los estamos observando en tales indicadores. Ping, 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 ping. Que son indicadores universales. ¿Qué indicadores son esos? Mortalidad infantil, definir mortalidad infantil. Mortalidad menores de 5 años, definir mortalidad menores de 5 años. Esperanza de vida al nacer. Y mortalidad materna. Que esa todavía no la hemos visto, tenemos que buscar la información. La hay, pero finalmente si no la encontramos, la dejamos aparte. Y ni siquiera la mencionamos. ¿Ok? Entonces tenemos esos indicadores. Son indicadores universales sobre los cuales nadie discute. Nadie me puede decir sí, pero. No, aquí no hay pero que valga. Ahí están. Esos son los resultados. Las acciones. ¿Cómo vamos a medir las acciones? Vamos a medir las acciones desde el punto de vista presupuestario. ¿Cuánto dinero
por habitante se destina a salud? ¿Cuánto dinero por habitante se destina a educación? ¿Por qué por habitante? Porque si yo me comparo Ecuador con Brasil, pues Brasil gasta muchísimo más dinero que Ecuador. Y si me comparo con Uruguay, pues Ecuador gasta mucho más dinero que Uruguay. Pero Uruguay es un país de 3 millones de habitantes, nosotros tenemos 17. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos que ver la cantidad por habitante, el porcentaje del PIB en el gasto en educación, el porcentaje de PIB en el gasto el porcentaje del PIB en el gasto de educación y en el gasto de salud. A eso le podemos poner un nombre y dentro de la metodología aprovechamos para ponerle el nombre. Y le podemos llamar esfuerzo social. Es decir, ¿cuánto esfuerzo está haciendo la sociedad para sostener ese indicador? ¿Cómo evalúo eso? Si Costa Rica, destinando el 3% del PIB, tiene un indicador en salud, en mortalidad infantil o en esperanza de vida similar al de Venezuela, y Venezuela gastando el 20% del PIB en salud está por debajo de Ecuador, algo está pasando. O sea, hay un esfuerzo social tremendamente grande frente a una eficacia tremendamente desastrosa. Aquí no se trata de quién gasta más. Aquí lo que se trata es quién logra los mejores resultados. Y metodológicamente lo vamos a enfocar justo al revés. ¿Quién logra los mejores resultados con el menor gasto? No quién logra los mejores resultados con el mayor gasto, sino quién logra los menores resultados con el menor gasto. Y ahí entonces tenemos dos conceptos importantes que debemos de considerar en nuestra metodología y en nuestra hipótesis de trabajo. El uno es el de eficacia y el otro es el de costo de oportunidad. ¿Quién tiene el mayor costo de oportunidad? Un país como Costa Rica, que gasta un 4, un 5% en salud y tiene los mejores resultados, o un país que gasta un 20 o un 30% de su PIB en salud para llegar a lo mismo. Evidentemente, el que más gasta tiene un mayor costo de oportunidad, porque está usando recursos que no puede utilizarlos, por ejemplo, para crear empleo, que no puede utilizarlo para otro tipo de actividades. ¿Ok? Y ahí entonces metemos ese concepto tan importante que nos va a ayudar tanto en la creación de la hipótesis como en el desarrollo de la tesis. El costo de oportunidad. La conciencia clara de que todo gasto social implica un costo de oportunidad. No se trata pues de quien gasta más, se trata de quién es más eficiente en el gasto, es decir, quién logra los mejores resultados al más bajo costo posible.
pensamos entonces como economistas. ¿Ok? ¿Cómo nos han enseñado a nosotros a pensar a veces? Nos tratan de formar como economistas, pero parece que no entendemos de economía. Que el mejor gobierno es el que más gasta. No. El mejor gobierno es el que tiene el gasto más eficiente. El gasto más eficiente está medido por resultados. No está medido simplemente por el gasto. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos metodología. Ahora sí podemos hablar de metodología. Me imagino que lo que les pidieron ustedes en metodología y que ustedes hicieron en metodología fue lo que todo el mundo hace, que sí que la metodología va a ser cuantitativa, que la metodología cuantitativa es tal cosa, y empiezan a repetir todo la misma pendejada. Porque todos repiten lo mismo. O sea, tú coges ese capítulo 2 de una tesis vieja, lo adaptas a la tuya, le agregas los nombres, le vas cambiando el ambiente y ya tienes el capítulo 2, que no dice absolutamente nada. Pero chicos, ustedes tienen que entender que la parte metodológica es fundamental en todo profesional. Un profesional se distingue de un whatever porque tiene un marco teórico y porque tiene una metodología, o porque es capaz de desarrollar una metodología. Las metodologías no son talla única. La metodología no es un asunto que uno va al shopping y dame una metodología triple X, porque es la que me queda a mí. Aquí está mi metodología y tú eres mi metodología medium y tú eres small. No, 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 no. Hay elementos generales de la metodología, pero cada trabajo tiene su propia metodología. Si se dan cuenta, es lo que hemos estado trabajando hoy. Hemos ido definiendo indicadores. Eso es metodología. Hemos ido definiendo criterios. Eso es metodología. Hemos seleccionado información específica. Hemos homogeneizado información. Porque yo les podría decir, cojan la serie del gasto público y comparen el gasto público. Entonces resulta que el país más grande va a gastar más, el país más chico va a gastar menos. Pero no, ¿por qué buscamos los per cápita? Porque a través del per cápita trabajamos manzanas con manzanas. Yo no puedo mezclar manzanas con peras, ni con uvas. Entonces, como todo lo convierto a manzana, llevándolo a un estatus común, que es el per cápita. Todo esto de aquí es metodología. Pero yo no puedo definir la metodología si no conozco las cifras. ¿Sobre qué hemos definido la metodología? No sé si se habrán dado cuenta. Aquí están las estadísticas disponibles. ¿Qué estadísticas disponibles tengo? Ahí está. Trabajamos con ellas hoy. Mortalidad infantil, esperanza de vida en los primeros 5 años, esperanza de vida al nacer. Y el otro que es importante, lo hemos dejado ahí para buscar la información. Si la encontramos, lo metemos. Si no encontramos la información suficiente que nos permita trabajar, nos olvidamos de eso. Seleccionamos la información. ¿Cómo seleccionamos los países? Por el comportamiento de estos indicadores.
Si se dan cuenta qué países hemos seleccionado, los que en 1950 tenían las tasas más altas. Por eso cogemos a Argentina, por eso cogemos a Cuba, por eso cogemos a Uruguay, que hoy no lo hemos tratado, pero ahí está la información. Es cuestión de bajársela. ¿Quiénes son los que tienen los indicadores más bajos hoy? Cogemos entonces a Chile, cogemos a Panamá y repetimos Cuba. Y entonces nos comparamos nosotros con esos modelos en términos de resultados. Y ahora entonces vamos a ver en términos de medios, de esfuerzo social. ¿Qué esfuerzo social ha hecho Chile? ¿Qué esfuerzo social ha hecho Costa Rica para colocarse a la cabeza del continente? ¿Qué esfuerzo social está haciendo Argentina? ¿Qué esfuerzo social hace Cuba? ¿Qué esfuerzo social hace Ecuador para mantenerse en una posición para avanzar o para retroceder? Como es el caso de Argentina, como es el caso extremo de Venezuela, que es un retroceso pero abismal. ¿Okay? Y el centro somos nosotros, que estamos observando cómo le va a los demás, cómo los demás están corriendo, cómo los demás han desarrollado su estrategia, cómo es nuestra estrategia. Y ustedes tienen un quinto capítulo, ¿no es cierto? En ese quinto capítulo que van a poner. ¿Cómo podríamos recomendar una estrategia? ¿Y cómo podemos recomendar una estrategia? Pues haciendo lo que han hecho los que les ha ido bien y diciendo que dejemos de hacer las pendejadas que los demás nos han llevado al fracaso. No vayan a usar esa palabra, por favor. ¿Estamos? Entonces fíjense cómo ya vamos escribiendo el último capítulo también. Pero ¿de dónde estamos sacando todo? De la experiencia. Todo lo estamos sacando de la experiencia adquirida. Y esa experiencia, ¿cómo la logramos? A través de la observación y el análisis. Entonces ustedes se van a poder parar frente a un tribunal y van a poder hablar con solvencia. Y probablemente les va a tocar algún profesor, como algunos que yo conozco, que ignorando lo que ustedes saben, van a querer saber más que ustedes. Que ustedes con toda tranquilidad le van a decir, mire, de acuerdo a las cifras, esto ha sido la realidad. Lo que yo he dicho es lo que dice CEPAL en cifras, no en palabras. Porque en palabras, cuando hablamos de bla, 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 es muy fácil discutir. Tú me puedes alegar que es de día y yo te aseguro que es de noche. Y como yo soy el profesor y tú eres la estudiante, me vas a tener que agachar la cabeza y vas a tener que aceptar que es de noche porque no tienes cómo demostrar que es de día. Pero si tú basas tu trabajo en cifras abundantes, en cifras que son determinantes, no hay genio que se te pare al frente y te diga que no. Ideológicamente te podrán decir cualquier barbaridad. Ideológicamente encontrarás profesores que digan no, pero esto que el otro, y empiezan a irse por las ramas. Ustedes no se vayan por las ramas. Aquí están las cifras. Dígame usted con las cifras que estoy equivocado. No me lo diga con bla, bla, bla. Dígamelo con las cifras. Entonces el que está equivocado es Naciones Unidas. Porque CEPAL es Naciones Unidas. El que está equivocado es el propio país, porque las cifras son las cuentas nacionales de cada país. Entonces echémosle la culpa a los gobiernos. Pero yo trabajo con las cifras.
Y yo solo camino de mano de las cifras. Y yo no doy un solo dato especulativo. ¿Me explico? Yo soy absolutamente positivista. Yo veo lo que es, no lo que debería de ser, ni lo que me gustaría que fuera, ni lo que moralmente debería de ser. Yo veo lo que es, lo que las cifras me muestran. Si te gusta o no te gusta, no es problema mío. ¿Estamos? ¿Ya entendieron el camino cuál es, chicas? El camino es aprender para poder escribir. El camino es entender una realidad para poder hablar de ella. El método científico consiste precisamente en eso. Y ahí estamos hablando también de metodología, método científico. Cómo desarrollamos nuestra investigación, cómo desarrollamos el conocimiento. El conocimiento lo desarrollamos a partir de la observación objetiva de la realidad. Observamos la realidad, no lo que nos dicen, no lo que nos cuentan. Y ahí entramos en un problema que está vigente desde la Edad Media. La autoridad frente a la observación. Que ustedes generalmente les enseñan a seguir la autoridad. Es que el economista fulano de tal escribió tal cosa. Yo respeto mucho al economista fulano de tal que escribió tal cosa, pero aquí las cifras me están mostrando esta otra. Y perdónenme, pero yo a las cifras le creo más que al economista fulano de tal. Yo no aprendo por la autoridad de quien habla. Yo aprendo sobre la observación de la realidad objetiva. Entonces ustedes van a aprender que nadie va a estar sobre ustedes. Estamos claros. Que no va a haber un Alejandro Ruiz que venga mañana y te diga, oye Tamara, oye Melanie, oye Floril y oye Gamarra. Ustedes están equivocados. ¿Por qué? Porque yo lo digo, porque soy más viejo que ustedes, porque tengo más experiencia que ustedes y porque sé más que ustedes y soy su profesor y ustedes tienen que hacer lo que yo les diga. No. Ustedes tienen capacidad para observar la realidad. Y la realidad no es lo que alguien les cuenta, no es lo que alguien les dice, no es ni siquiera lo que los libros hablan. La realidad es lo que las estadísticas nos están mostrando. Estadísticas que tenemos capacidad para analizarlas, porque aprendimos a analizarlas. Porque tenemos una metodología de análisis, no solamente matemática, sino también histórica. ¿Estamos? ¿Lo entendemos? Bueno, chicas, entonces, ¿cuándo nos vemos? Gamarra, ¿cuándo nos vemos? Usted díganos. Mañana, pasado mañana. ¿Quieren mañana? Lo que pasa es que mañana, a ver, yo les voy a pasar un correo ahora con la información de todos los países de América Latina. En esa que le voy a pasar hoy no está Uruguay.
Voy a buscar otro archivo donde sí tengo Uruguay, aunque no es las mismas cifras, porque las que le voy a pasar están actualizadas al 2019 y el otro archivo están al 2014. Pero igual pueden coger a Uruguay de ahí. La cifra donde van a encontrar discrepancia es en migración. Ojo, migración también es importante, pero no nos vamos a meter con migración. Pero sí es importantísimo entenderlo. Pero no vamos a hablar de migración ahora. ¿Ok? Si quieren entender algo sobre migración, lo encuentran en la tesis de Elvia. Ahí sí se habla bastante sobre migración. ¿Ok? No nos vamos a desviar porque vamos a cumplir la promesa de hacer esto en un mes. Entonces, yo les voy a pasar ahora las cifras. Yo quiero que ustedes en Excel se armen una hoja donde pongan esta selección de países y veamos estos indicadores primeros que hemos seleccionado, que son indicadores demográficos y que tienen que ver con salud. Que también vamos a ver que tienen que ver con educación. Están amarrados, ya lo vimos. ¿Ok? Y entonces aquí vamos a sacar ya el primer criterio comparativo. Vamos a tener países que avanzan, países que se estancan, países que retroceden. Estamos. Países con logros magníficos, con avances rapidísimos, como es el caso de Costa Rica y Chile, que tiene un avance pero salvaje después de los años 70, y países que se han estancado. Y entonces, sí vamos después a leer un poquitito cuáles fueron esas estrategias de esos países. Ahí entonces vamos a entrar, vamos a investigar, vamos a documentarnos un poquitito sobre las estrategias que se siguieron. ¿Ok? Pero lo primero es tener nuestro cuadro comparativo. ¿Cuál es el otro cuadro comparativo que vamos a hacer? Ese lo van a construir ustedes. Se van a meter a datos macro. ¿Ok? Y entonces de datos macro, de cada uno de estos países, van a sacar la serie. Serie. ¿Cómo sacamos la serie? Pues dándole clic en el país, al indicador le damos clic y nos bota la serie desde el año 2000 hasta el año 2018, 2019 o 2020, de acuerdo a la actualización que exista. Esa serie nos las bota al revés, del año más cercano al año más lejano. Entonces tenemos que trabajar la serie para poderlo colocar de tal manera que podamos compararlo con las otras. Ahí, ¿qué es lo que vamos a ver? Ahí vamos a ver gasto en educación. Entonces vamos a sacar nuestra serie año por año en educación en cada uno de estos países. El gasto en salud. Año por año, ¿cuánto se gasta en salud? Pero aquí el gasto en salud nos interesa per cápita. No se olviden, por habitante. Y la información que nos va a permitir ver los resultados como eficientes o ineficientes de ese gasto en salud, de ese gasto en educación, qué porcentaje es del PIB. ¿Qué porcentaje es del gasto total y qué porcentaje es del PIB? Del gasto total, ¿qué es lo que nos va a decir? ¿Qué tan importante ha sido para el gobierno o para los gobiernos durante esos años la salud? ¿Qué tan importante ha sido para esos gobiernos la educación?
¿Ok? Y como porcentaje del PIB, ¿cómo ha sido el esfuerzo social? ¿Qué esfuerzo social se ha requerido para educación y qué esfuerzo social se ha requerido para salud? Esa información la bajan de datos macro, usen los mismos países, repártanse si ustedes quieren el trabajo, pero sí es bueno que los primeros lo hagan juntas para que se den cuenta de ciertas dificultades estadísticas, ¿no? Si tienen problemas, me llaman, porque lo van a tener. Por ejemplo, datos macro, cómo presenta la información, ¿ya? A veces la presenta en texto, entonces tienen que transformarla a datos numéricos. Siempre la presenta al revés de cómo vemos las cosas. Ellos empiezan por el año 2020, 2019, 2018, hasta llegar al año 2020, cuando nosotros empezamos por el 2020. O sea, acostumbramos a verlo así. Acostumbramos a verlo así. Entonces, para poder llevarlo y homogeneizarlo con lo que nos presenta CEPAL, entonces tenemos que virar las cifras, ¿ya? Para poder hacerlo completo. Entonces, una vez que tengamos esa base de datos, nos reunimos y empezamos a analizarla. Empezamos a observarla. Empezamos a aprender de ella. Y vamos a aprender los tres, porque yo no sé. En esto los tres vamos a ser compañeritos y vamos a estar cogiditos de la mano, sentaditos, aprendiendo. Aprendiendo realidades que yo ignoro, porque no lo sé todo. ¿Ok? ¿Qué método vamos a seguir? El de la observación. El de análisis de la realidad a partir de las cifras. ¿Abriremos las orejas? Sí, pero sabiendo que nos pueden estar diciendo una apreciación que es verdadera o simplemente la repetición de la repetición de la repetidera de alguien que dijo y que todo el mundo le creyó y siguió como mito, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Mi fuente principal de información es la realidad. Cuando hayamos visto esa realidad, entonces podremos construir parte del capítulo primero. Por ejemplo, la importancia del tema. Porque vamos a ver el tema, qué tan importante es, pero no qué tan importante como un problema social, sino qué tan importante como camino para solucionar ese problema. Porque ya tenemos experiencia, ya hemos acumulado experiencia, ya hemos visto países y los hemos acompañado durante sus años más recientes y hemos estado observando cómo esos países se han esforzado y qué logros han tenido. Ellos nos han enseñado. Y entonces lo importante no solamente es el problema, lo importante, lo fundamental es el camino de la solución. A veces la solución trae más problemas que el problema mismo. Ni no toda buena idea es una buena solución. Pero eso solamente lo aprendemos con la experiencia. Entonces vamos a robar experiencia. Estoy hablando demasiado. ¿Tienen miedo? ¿Por qué van a tener miedo si son capaces? ¿Saben lo que pasa, chicas? Que a veces ese otro método que no es nada científico, pero es con el que nos han acostumbrado a vivir, es más simple, porque no tenemos responsabilidad. Es el método de cuénteme cómo es, yo tomo apuntes y repito.
Y entonces ustedes ven en las discusiones y en los debates un poco de pendejos que están repitiendo lo que alguien les enseñó, pero que nunca lo vivieron, que nunca lo vieron, que nunca lo constataron. Ustedes van a vivir las realidades. Las van a vivir en teoría a través de los números, a través de las series. Pero ustedes van a estar dentro del problema, viéndolo. Y viendo cómo a uno les va bien y cómo a otros les va mejor. Y cómo a otros les va como a perro en misa, aunque digan todo lo contrario o estén buscando a quien echarle la culpa de su fracaso. Si ustedes quieren ser verdaderas profesionales, buenas profesionales, lo primero que tienen que aprender es que ustedes tienen criterio. Y el criterio nace de la experiencia y el criterio nace de la observación. No nace del oído. Así es como aprendían en la Edad Media, ¿no? El Papa era la autoridad y lo que el Papa decía era la verdad. Entonces todo el mundo repetía lo que el Papa decía. Y cuando alguien se atrevía a decir lo contrario porque había observado, Copérnico observa que el Sol no gira en torno a la Tierra, sino que es la Tierra la que gira en torno al Sol. Y que todos los planetas giran en torno al Sol, que nuestro sistema es heliocéntrico. Entonces los libros de Copérnico son prohibidos, porque la autoridad decía que eso era mentira, que la Tierra no podía girar alrededor del Sol porque la Tierra era el centro del universo, y entonces todos los planetas giraban alrededor de la Tierra. ¿Y qué decían todos los profesores universitarios que le enseñaban a sus estudiantes? Pues la barbaridad que les acabo de contar, porque nadie cogía un telescopio, no medían la trayectoria de los planetas hasta darse cuenta de que eso era una mentira, sino simplemente se basaban en la autoridad de quien hablaba. Aún a estas alturas del siglo XXI, seguimos en la Edad Media en muchas universidades ecuatorianas. Seguimos imponiendo el principio de autoridad antes que el principio de la experiencia y de la observación. No se preocupen. Al principio uno camina con miedo, pero después uno se acostumbra y cuando se acostumbren, les aseguro que nadie las va a sacar de ese camino. ¿Ok? Bueno, chicas lindas, las dejo porque ahora tengo que subir las cintas y cuídense mucho. Profe, una pregunta. Cuando tengamos el cuadro, que ya tiene que ser dentro de la otra semana, nos reunimos. ¿Y por qué no lo trabaja ahora el fin de semana? No lo trabajas ahora. Claro, comienza a trabajarlo ahora y a ver hoy hasta dónde avanzan. Que ahí me llaman cualquiera de las dos, que saben que me pueden llamar cuando quieran. ¿Ok? Para ustedes siempre estoy disponible. Para ustedes y para todos. Siempre estoy disponible, yo no tengo fin de semana. ¿Ok? Ustedes son mis hijas y las quiero mucho, como quiero a todos mis tesistas. Entonces, cuando tengan información, me timbran. Yo le voy a llamar. ¿Ok? Y nos ponemos de acuerdo para vernos. ¿Listo? Sí. Bueno, cuídense mucho y trabajen, que tienen